Tristemente, siempre hay muchas personas allá afuera tratando de quitarte tu dinero. Y a veces resulta ser más fácil de lo que tú pensabas. Hola, mi nombre es Marco Ramírez Barrera y bienvenido a mi canal de Finanzas Personales. ¿Alguna vez alguien se te ha acercado ofreciéndote una inversión que simplemente no puedes dejar pasar? ¿O alguien en Facebook o en alguna fiesta te ha invitado a un proyecto de capitalización? O tal vez que te ofrecen este maravilloso trabajo, en el que puedes ganar muchísimo dinero, no se trata de ventas, y simplemente necesitan que les regales 40 minutos de tu tiempo para que te cuenten bien a detalle, porque tú serías la persona perfecta para esta nueva modalidad de trabajo desde casa? Bueno, pues no olvides la antigua frase, si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Muchas de este tipo de ofertas terminan siendo algún tipo de estafa, y muchas veces es difícil detectar la verdadera naturaleza de estas inversiones porque los estafadores se aseguran de enterrar súper bien la estafa y así generar confianza en ellos, cuando en realidad no tienen nada de legítimo. Podemos encontrar muchas formas de estafas distintas, como algún tipo de pirámide o de un esquema de Ponzi, que es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Seguramente te suena familiar este término, incluso si no sabes por qué. Así que empecemos a hablar de ¿qué es eso? Bueno, los esquemas de Ponzi se tratan de una estafa en la que básicamente se convence a las personas que van a entrar al esquema que si invierten un X capital van a recibir un rendimiento bastante alto y atractivo. Pero en lugar de utilizar el dinero para invertirlo y generar estas ganancias extraordinarias, el estafador al mando recluta una segunda generación de víctimas y utiliza el dinero de esta segunda generación para pagarle a la primera. Esto genera que los primeros inversionistas puedan dar fe de lo buena inversión que es, porque en realidad a ellos les está yendo muy bien. Y esto genera que más personas quieran entrar a la inversión. Ahora el estafador recluta a una tercera generación de víctimas y procede a pagarle rendimientos a la segunda generación. Pero también va sacando parte de este dinero para sí mismo y el ciclo se repite una y otra vez. Hay algunos estafadores que incluso utilizan este dinero para invertir en oficinas inmobiliario muy atractivo para justamente citar ahí a los potenciales estafados y así convencerlos más fácilmente del éxito y la seriedad de la inversión. El principal problema de este tipo de estafa es que tiene los días contados desde el principio, porque los inversionistas más antiguos inevitablemente comenzarán a sospechar de la inversión y a pedir su capital de regreso cuando los rendimientos o ganancias se detengan por completo. Esto genera una enorme presión en el estafador. Si quiere continuar con el teatrito, deberá conseguir cada vez más y más personas a las que estafar para lograr obtener suficiente dinero para pagarle a todos los inversionistas que ya están involucrados en el esquema, por lo que llega un punto en el que generalmente todo colapsa por la falta de fondos. La mayoría de las personas operando este tipo de estafas trabajan solas o con un pequeño grupo de socios, lo que limita fuertemente la cantidad de personas que se pueden reclutar antes del colapso. Después de escuchar esto, seguramente estás pensando, ¿esto es una estafa piramidal? Y la respuesta es un sí, pero no. Hay algunas personas que clasifican a los esquemas de Ponzi como una estafa piramidal debido a su estructura, en la que cada nivel o generación de estafados es más grande que el anterior y tiene que seguir creciendo para poder soportar todo el dinero que debe seguir yendo hacia arriba. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre estas dos formas de estafa. En los esquemas de Ponzi, la mente maestra detrás de la estafa simplemente le pide su capital a las víctimas y es él o ella mismos los que los reclutan. La víctima no se involucra más. En cambio, la gran mayoría de las estafas piramidales sí involucran directamente a sus víctimas. Normalmente venden la estafa como una oportunidad de comenzar un negocio independiente, por lo que te solicitan una cuota de entrada o de venta de la franquicia y posteriormente te entregan una serie de materiales de entrenamiento para que tú puedas comenzar a reclutar a más personas, que a su vez van a reclutar a más personas, y es así como tú obtienes las ganancias, una comisión de las cuotas de entrada que las personas debajo de ti hayan pagado. Tristemente hay muchas personas a las que se ha dejado en la calle a causa de estas estafas, pero peor aún, desde mi punto de vista, son aquellas personas que detectan la estafa a tiempo y aún así deciden entrarle con la esperanza de estar lo suficientemente arriba de la cadena para lograr obtener jugosas ganancias antes de que el esquema colapse, esencialmente robándole su dinero a los inversionistas incautos. Y es justo por esto que hay muchas de estas estafas que logran mantenerse a flote por muchísimo tiempo. Hay muchas personas, sobre todo las que entraron al principio, que en verdad generan mucho dinero. Sin embargo, la ley no contempla ningún tipo de sanción para estas personas, sepan o no de la estafa cuando decidan entrar, únicamente para él o las involucrados directamente en la ejecución de la estafa. Si te está pareciendo útil este video, por favor compártelo con alguien a quien pueda ayudarle y dale like. Realmente hace una diferencia para que más personas puedan encontrar este contenido.
Ahora, hablemos un poco de la historia de los esquemas de Ponzi y de algunos casos difíciles de creer que sucedieron hace no tanto tiempo. El esquema de Ponzi recibe este nombre por Carlo Ponzi, que aunque no fue el primero en realizar una estafa de este tipo, sí fue el más famoso hasta ese momento y el que más dinero había logrado obtener. En 1880, una de las predecesoras de Ponzi, Sarah Howe, realizó una estafa en la ciudad de Boston, Massachusetts, en el que convenció a más de 1,000 mujeres de invertir en el depósito para las damas, consiguiendo estafarlas por $500,000. Un par de décadas después vino William Franklin Miller, quien ofrecía retornos excepcionales en su inversión. La locura comenzó cuando logró pagarle a la primera ronda de inversionistas las utilidades prometidas, lo que convenció a muchísima gente de invertir con él. Incluso los primeros inversionistas decidieron reinvertir sus ganancias. Miller logró estafar a sus víctimas por más de $1,000,000 antes de ser expuesto. Pero sin duda el criminal más famoso de esta historia es Carlo Ponzi, quien aprovechó una peculiaridad de su época para estafar a muchas personas y de paso llenarse los bolsillos en grande. En los años 1920 era sumamente común que cuando una persona escribía por correo a otra en otro país, se agregara en el sobre en el que iba la carta un cupón de respuesta internacional. Con este cupón, el destinatario de la carta podía enviar la respuesta sin costo extra, dado que las estampillas eran cubiertas justamente por este cupón. La brillante idea de Ponzi consistía en un negocio legítimo, al menos al principio, en el cual se le ocurrió comprar estos cupones en el extranjero, en donde eran un poco más baratos, y después revenderlos dentro de Estados Unidos a un precio mayor, obteniendo una jugosa ganancia. Dado lo común de este sistema hace 100 años, nadie dudó de él. Carlo prometió un retorno del 50% en un plazo de entre 45 y 90 días, y los inversionistas por supuesto que no se dejaron esperar. Ahora, los problemas comenzaron cuando la operación arrancó y Ponzi se dio cuenta de que este negocio funcionaba mucho mejor en el papel que en la realidad. El hecho de importar las estampillas desde el extranjero, su distribución y su posterior venta involucraba una serie de retrasos y gastos extras que no se había planteado originalmente, y que hacían sumamente difícil el lograr pagarle a los inversionistas los retornos que les prometió. Sin embargo, Carlo decidió mantener estas noticias malas muy bien guardadas. Mientras tanto, nuevos inversionistas seguían llegando sumamente entusiasmados de participar en tan buen negocio. Y es justo aquí que Ponzi comienza a utilizar el dinero de los nuevos inversionistas para pagarle a los anteriores, y para llenarse también un poco a poco los bolsillos. Dado que los inversionistas originales seguían haciendo dinero, nadie se quejó ni sospechó absolutamente de nada. Pero Carlo no fue tan inteligente como él pensaba. Comenzó a darse una vida de lujos y gastos extravagantes con los millones que estaba haciendo a costa de sus inversionistas, y un par de meses después la gente comenzó a indagar en el negocio. Y finalmente todo colapsó cuando la gente se dio cuenta de que para que el negocio de Ponzi funcionara como él decía, tendría que estar vendiendo más de 160 millones de cupones, cuando solo existían 27,000 en circulación a nivel mundial. Como dijimos, Carlo Ponzi no fue el primero en realizar este tipo de estafas. Sin embargo, su nombre pasó a la historia por la enorme cantidad de dinero que logró robarse y por la gigantesca cantidad de personas a las que consiguió estafar. Nos gustaría pensar que después de un caso tan público, este tipo de estafas han quedado en el pasado. Sin embargo, no ha sido así. Hay muchísimas variantes de este tipo de estafas y personas que son realmente astutas, así que cada un cierto tiempo sale una nueva estafa a la luz. Los casos más sonados de tiempos recientes son los de Albania en 1996 y 97, en los que una serie de esquemas de Ponzi orquestados por 25 empresas distintas lograron reunir $1.2 mil millones, cerca del 30% del Producto Interno Bruto de ese país. Para ponerlo en contexto, es como si todos y cada uno de los habitantes de Albania hubieran perdido $400 cada uno. Cuando la estafa se hizo pública, el enojo y el caos se apoderaron del país, causando revueltas en todo el territorio que escalaron hasta convertirse en una guerra civil que dejó más de 2,000 muertos. Ahora, ¿qué tienen en común los Backstreet Boys y NSYNC? Aparte de todas las fangirls. Bueno, la respuesta es Lou Pearlman. Las dos boy bands más famosas de los 90 fueron fundadas y financiadas por este empresario de dudosa reputación, quien cayó en el 2006 cuando las autoridades de Estados Unidos se dieron cuenta que Pearlman llevaba cerca de 20 años orquestando un esquema de Ponzi con el que había logrado robarse cerca de $300 millones. Lou fue sentenciado a 25 años de prisión, de los que se resolvió reducirle un año de sentencia por cada $1,000,000 que lograra restituirle a sus víctimas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún episodio. Cada lunes saco un video nuevo acerca de algún tema de finanzas personales que seguro te va a interesar. El último caso del que vamos a hablar es uno que nos demuestra que detectar este tipo de engaños muchas veces no es nada fácil. Bernard Madoff era un financiero americano con grandes logros en su carrera y era muy respetado en Wall Street. Madoff fundó en 1960 una empresa de compraventa de acciones que más tarde evolucionaría en la empresa Bernard L. Madoff Investment Securities, que manejaba muchísimos millones de dólares en acciones.
De igual manera, Bernie fue fundador y presidente de la junta de directivos de la bolsa de valores Nasdaq en Estados Unidos. La carrera y reputación de Madoff le valió que muchísimas personas confiaran en él cuando ofreció una inversión con ganancias moderadas, pero sumamente estables, algo que debió haber alertado a sus víctimas. Después de todo, ninguna inversión puede garantizar rendimientos tan estables por tanto tiempo. Sin embargo, inversionistas privados, bancos, organizaciones benéficas y hasta grandes celebridades como Kevin Bacon y Steven Spielberg estuvieron en la lista de estafados. Lo que le permitió a Bernie llegar tan lejos con esta estafa fue precisamente que las ganancias que ofrecían no eran algo descomunal, como sucedió con Ponzi, que su currículum como inversionista profesional era muy real, y el hecho de que cuando un inversionista quería retirar sus fondos de la inversión, estos se le pagaban inmediatamente y sin ninguna traba. Nadie sospechó la estafa que estaba sucediendo, ni siquiera cuando la SEC, que es el equivalente de la Conducef en Estados Unidos, realizó varias auditorías a los negocios de Madoff. Este esquema de Ponzi ha sido el más grande de la historia a la fecha, logrando recabar $65,000 millones a lo largo de casi 2 décadas. La caída de Madoff sucedió en el 2008, después de haberle confesado sus crímenes a sus 2 hijos, quienes de inmediato contactaron al FBI para contarles lo sucedido. Al día siguiente, Bernie fue arrestado y durante el juicio en el 2009 se declaró culpable de 11 cargos federales. Madoff fue sentenciado a una condena de 150 años en prisión que culminaron con su muerte el 14 de abril del 2021 en la penitenciaría de Butner, Carolina del Norte. Durante su tiempo en la cárcel, él mismo dijo que no entendía cómo es que la SEC nunca se dio cuenta de lo que estaba haciendo, que alguien debería haber sospechado algo. Ahora, como puedes ver, los esquemas de Ponzi y de estafas similares pueden ser algo muy difícil de detectar y pueden significar tu ruina si no tienes cuidado. Así que veamos algunos puntos en los que tienes que fijarte antes de decidir para poder protegerte. Número 1. Ganancias poco realistas. Si el retorno que te ofrecen en la inversión o negocio son demasiado buenas para ser verdad, es muy probable que así lo sean. Número 2. Las ganancias son demasiado estables. Hay ocasiones en que las ganancias no son tampoco creíbles, como en el caso de Madoff. Pero si te prometen resultados estables sin importar lo que pase, desconfía de ellos. Todas las inversiones fluctúan con el tiempo, no siempre se gana lo mismo. Número 3. No dejes que te presionen. Si alguien te está apurando para que no lo pienses más y te subas de inmediato a esta inversión, que será la mejor de tu vida, entonces debería ser la primera señal de alarma. Siempre considera muy bien tus inversiones e investígalas antes de decidir. Número 4. Si no entiendes del todo cómo funciona, mejor aléjate. Esta es una de las reglas de oro del mundo de las inversiones, en especial para Warren Buffett. Nunca, pero nunca deberías entrar a una inversión que no entiendes perfectamente bien. Si no te queda del todo claro el cómo se está haciendo el dinero y hay pocos detalles o te dan respuestas evasivas, retírate de inmediato. Y por último, número 5, diversifica tu portafolio. Esto puede ser una estrategia que te salve incluso si resulta que te convertiste en una víctima de estas estafas. Si solo tienes una parte de tus ahorros en esta inversión en lugar de meter todo lo que tienes, la estafa no significará tu ruina. Espero que esta información te ayude a estar más alerta y a protegerte mejor la próxima vez que alguien te ofrezca hacerte rico de la noche a la mañana. Nos vemos el próximo lunes y que tengas una excelente semana.